Buenas tardes a todos y hoy más que nunca a todas. Permítanme comenzar con una breve referencia al día de ayer, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una fecha que nos invita a reconocer el camino recorrido por tantas mujeres que con su esfuerzo, su talento y su valentía han contribuido a construir una sociedad más justa e igualitaria. Desde aquí queremos trasladar nuestra felicitación y nuestro reconocimiento a todas ellas. Como saben, en Aluex hemos querido dedicar este mes de marzo a la mujer bajo el lema Orgullosas de ser mujeres, un ciclo con el que pretendemos reflexionar, aprender y poner en valor el papel fundamental que las mujeres desempeñan en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Antes de continuar y de forma muy breve, queremos agradecer a las instituciones y entidades que hacen posible este ciclo, la Diputación de Albacete, la Fundación Global Caja y la Tribuna de Albacete. Gracias por seguir a nuestro lado una semana más. Hoy tenemos el placer de contar con Natalia Simón Medina, profesora titular de Sociología y directora del Departamento de Filosofía, Antropología, Sociología y Estética de la Universidad de Castilla-La Mancha. Licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Investigación en Humanidades, Artes y Educación por la Universidad de Castilla-La Mancha, cuenta con una amplia trayectoria docente e investigadora en distintas universidades españolas. Su trabajo académico se ha centrado especialmente en el ámbito de la sociología de la discapacidad, un campo en el que ha desarrollado nuevas líneas de investigación y en el que ha publicado más de 60 trabajos. Además, su labor también trasciende el ámbito estrictamente académico. Ha colaborado con administraciones públicas y distintas instituciones en proyectos de investigación y desde 2018, además, trabaja también en la Federación Síndrome de Down de Castilla-La Mancha. Actualmente es presidenta del Comité de Investigación de Sociología de la Discapacidad de la Federación Española de Sociología, integrante de la Comisión de Mujeres del CERMI Castilla-La Mancha y participa en diferentes redes internacionales de investigación. La conferencia que hoy nos ofrece lleva por título Las mujeres con discapacidad en el siglo XXI. En ella nos propondrá una reflexión sociológica sobre la discapacidad desde una perspectiva histórica, social y de género, analizando cómo las diferentes miradas sociales han condicionado y en muchos casos siguen condicionando la vida de las mujeres con discapacidad. La charla abordará cuestiones fundamentales como la desigualdad estructural que muchas de estas mujeres siguen enfrentando en ámbitos como la educación, el empleo, la salud o la autonomía personal. También analizará la evolución de los modelos de interpretación de la discapacidad desde visiones más asistenciales hasta el actual enfoque basado en los derechos humanos e inclusión social. Y algo especialmente importante, recuperará la memoria y las aportaciones de mujeres con discapacidad cuyas historias han sido un referente y frecuentemente invisibilizadas, invitándonos a repensar la discapacidad, el género y la ciudadanía desde una mirada más inclusiva y transformadora. Además, esta tarde contamos con la presencia de Gala de la Calzada, concejala para las Personas y la Igualdad, especialmente significativa teniendo en cuenta el tema que vamos a tratar esta tarde. Gala, muchas gracias por su compañía. Y sin más, les dejo con Natalia Simón Medina. Bueno, antes de empezar, quiero agradecer a Aluex, la Asociación de Amigos de Alumnos de la Universidad, de Amigos y Alumnos de la Universidad de la Experiencia, en concreto a Juan José Carabacalario, que hemos estado casi un año completo, ¿no?, mandándonos mensajes y preparando el día de hoy, que por fin ha llegado. Dentro de esta conferencia, como han dicho, orgullosas de ser mujeres y con el nombre o el título de las mujeres con discapacidad en el siglo XXI, aunque tengo que decir que de lo que menos voy a hablar va a ser a lo mejor de las mujeres con discapacidad en el siglo XXI. Para mí es un verdadero regalo estar aquí esta tarde como mujer, como socióloga y también como miembro de la Comisión de Mujeres CERMI Castilla-La Mancha. Soy miembro desde hace varios años y
quería destacarlo porque actualmente no tengo ninguna discapacidad. Normalmente la discapacidad empieza a trabajarse o a considerarse cuando te toca muy de cerca o de manera personal o con algún familiar, y me han permitido colaborar con ellos a lo largo de estos años, poniendo también la mirada sociológica y social, ya que en algún momento también nosotros podemos tener discapacidad. En segundo lugar, por permitirme presentar una conferencia que me genera muchísimo respeto y mucha responsabilidad. Hablar de mujeres con discapacidad es para mí todo un reto, siempre que me enfrento a una conferencia de este tipo, y espero estar a la altura de lo que ellas se merecen y de lo que nosotras también nos merecemos. He querido dividir la conferencia en dos partes y bueno, ruego que tengan un poquito de paciencia porque al final todo tiene sentido. En la primera parte me gustaría destacar algunos datos relevantes que enmarcan la situación real de las mujeres con discapacidad, partiendo de esa base sociológica, ¿no? Entonces haremos algún repaso de los modelos de discapacidad, también de todo el tema de los estereotipos, prejuicios, discriminación y exclusión social, y unos poquitos datos solamente para contextualizar la situación que viven muchas mujeres con discapacidad. Y en segundo lugar os voy a nombrar algunas mujeres con discapacidad que han hecho historia. Muchas de las que voy a nombrar van a ser reconocidas por ustedes, pero me voy a centrar en la historia de Regina García López, conocida como la Asturianita, porque considero que es una historia que hay que conocer y hay que ponerla en nuestra vida, ¿no? Cuando conozco esta historia quedo verdaderamente asombrada. Es una mujer española, de Asturias, o sea, nos toca como un poquito más de cerca y me cautiva la historia. Entonces, desde que la conozco, pues bueno, pues monto de alguna manera esta conferencia para que la conozcáis también. Empiezo la primera parte haciendo una reflexión en alto y que quiero compartir con todos vosotros. Es decir, en sociología decimos que todos los hechos que nos rodean son observables y todos los hechos que son observables son susceptibles de estudio. Para poder estudiar cualquier fenómeno que nos rodea, hoy va a ser el tema de la discapacidad y en concreto mujer con discapacidad, pero podríamos imaginar cualquier otro fenómeno social, necesitamos tener en cuenta siempre el contexto sociohistórico. Por eso decía que para entender la mujer con discapacidad en el siglo XXI es necesario conocer toda la trayectoria sociohistórica de cómo ha sido tratada la mujer con discapacidad a lo largo de la historia. Por otro lado, debemos tener en cuenta que la discapacidad puede ser definida como un constructo social. Nosotros en sociología casi todo decimos que es un constructo social. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera utilizamos esas construcciones sociales para dar significados y sentido a fenómenos que construimos en base a nuestras creencias, a nuestros conocimientos, nuestro aprendizaje y también nuestras propias experiencias. Y así, en base a nuestras creencias, solemos dar sentido también a esos fenómenos sociales y a esas realidades a través de la construcción de categorías y también la aplicación de etiquetas. Y aquí es donde ya empezamos a poder intuir todo lo que viene después en esta conferencia. Por suerte, podemos decir que las construcciones sociales, al igual que las creamos, como las creamos, podemos de alguna manera modificarlas. Si podemos modificar las creencias, podemos también modificar estas ideas, estas construcciones sociales que tenemos. Es decir, en la medida en que nosotros como seres humanos interactuamos, hacemos que esos significados tengan realidad y hacemos que esa realidad también pueda ser cambiante siempre y cuando cambiemos esas creencias. Por lo tanto, la discapacidad, en este caso por suerte, no es lo mismo hoy por esas creencias, por ese aprendizaje y demás, y esos significados que le damos, que hace, pues no voy a irme muy lejos, a lo mejor 50 o 60 años, y si me apuráis a lo mejor incluso hace 20
o 30 años. Bien, también me gustaría conceptualizar lo que nosotros denominamos la teoría del etiquetaje. Son etiquetas que solemos poner a otras personas por atributos que consideramos les identifican, ¿no? Pensemos en cualquier persona ahora mismo de nuestro alrededor, familiares y demás, siempre como podemos poner una etiqueta. En cualquier caso, la teoría del etiquetaje o las etiquetas que adjudicamos a las personas no aparecen, no surgen de forma aislada, sino que aparecen enmarcadas, como decía, en esos contextos sociohistóricos en los que nos desarrollamos y nos desenvolvemos. Entonces, la historia, la cultura, las estructuras sociales o su funcionamiento, incluso las situaciones específicas, son las que imponen las normas, las reglas, haciendo que aquellas personas que no las cumplen, ¿no? Las personas que no cumplen esas reglas o esas categorías que tenemos en mente, pues puedan llegar a ser considerados desviados solamente por el simple hecho de que actúan de forma distinta a la norma social, ¿no? Vuelvo atrás, esta norma social es un constructo social, podemos cambiarlo. También comentar la teoría del estigma de Goffman, otro autor sociológico, a partir de la cual se considera que la identidad social de algunas personas está determinada por marcas corporales o psicológicas que se convierten estas marcas en una imposición social en el individuo, quedando la persona estigmatizada, señalada, incluso clasificada y mucho más allá, censurada. Vayamos pensando ya en ejemplos de personas con discapacidad en general y luego nos adentraremos en las mujeres. La teoría del etiquetaje, la teoría del estigma, todo esto que os estoy contando en esta primera tarde, o sea, en esta primera parte, cuando lleguemos a la historia de la asturianita, recordarlo, porque todo esto que estoy contando a nivel teórico lo voy a contar luego con un ejemplo real de una mujer con discapacidad. Por eso es importante tener también en cuenta esta primera parte. Y finalmente, para entender todo esto, tenemos que hablar de tres conceptos claves: los prejuicios, los estereotipos y la discriminación. Los prejuicios serían definidos como juicios previos, es decir, en el mayor de los casos son juicios previos negativos hacia una persona, y esos juicios previos que asignamos a las personas en principio están basados en datos insuficientes o imaginarios en general, considerándose un tipo de actitud, o sea, los prejuicios se consideran un tipo de actitud que tienen componentes cognitivos, afectivos y comportamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que tener creencias, sentimientos, pero también disposición. Y eso en cuanto a prejuicios. En cuanto a estereotipos, podemos decir que son generalizaciones que compartimos socialmente sobre una persona o un grupo social, y serían esas etiquetas que he comentado anteriormente en la teoría del etiquetaje. ¿Qué es lo que significa? Los estereotipos sería como generalizar exageradamente la característica de una persona o de un grupo que, bueno, pues realmente a lo mejor solamente hace consideración a un elemento, a una característica de ese individuo o de ese grupo. Sin embargo, lo que hacemos es simplificar la imagen de una persona o de un grupo social o un colectivo en base solamente a una característica que en principio pues es como insignificante o debería ser insignificante. Estas representaciones sociales colectivas o procesos colectivos de percepción social nos van a influir en nuestras propias relaciones con las personas, ¿no? Normalmente todos los estereotipos y los prejuicios son negativos. También los hay positivos, pero normalmente nos centramos en los negativos. Y las expectativas que nos generan esos estereotipos y prejuicios negativos llevan frecuentemente a conductas de discriminación. Cuando las conductas de discriminación se alargan en el tiempo, podemos hablar de exclusión social. Y esto es lo que han vivido las personas con discapacidad
a lo largo de toda nuestra historia. Como decía, dado que la realidad se construye socialmente, porque lo acabamos de explicar, los estereotipos también terminan siendo reales para las personas que nos rodean, pero también para nosotros mismos, en este caso, ¿no? Entonces se convierte de alguna manera en un círculo vicioso. Me explico. Una persona con discapacidad, una mujer con discapacidad, está totalmente señalada por esos estereotipos y esos prejuicios. Llega un momento en que esa persona se cree merecedora de esa discriminación. Pero a la vez, toda la imagen social que proyecta también hace que las personas que rodeamos a ese colectivo pensamos que también son minoría porque se lo merecen, ¿no? Entonces, es un círculo vicioso que es muy difícil de salir de él. Podemos imaginar, de alguna manera, la situación que tienen las mujeres con discapacidad que, además de tener el hecho de ser mujeres, bueno, aquí estoy viendo muchas más mujeres que hombres, pero bueno, también yo creo que los hombres que han venido, cuando hablamos de lo que aparece en la pantalla, estereotipos de género, pues podemos decir que esto es así, y esto no era así antes, es que sigue siendo así ahora. Yo tengo una práctica en clase donde a chicos y chicas de 17 y 18 años, sin ver esta pantalla, les digo que me digan características de los hombres y de las mujeres, y se repiten muchas de estas características que ponen ahí, ¿no? Es decir, frente a la inestabilidad emocional, falta de control, pasividad, ternura, sumisión, dependencia, afectividad muy marcada, intuición, frivolidad o miedo, que está totalmente, o totalmente no, pero sí en la mayoría de los casos como vinculado al hecho de ser mujer, aparece la estabilidad emocional, autocontrol, dinamismo, agresividad, dominio, afectividad poco definida, racionalidad, franqueza, valentía y aptitud para las ciencias, que serían totalmente asignadas o en parte asignadas a los hombres. En este sentido, podríamos decir lo que puede sentir una mujer con discapacidad, que al hecho de ser mujer se le suma tener una discapacidad. Bueno, esto por un lado. ¿Qué viene a continuación? Entender en el momento actual en qué modelo de la discapacidad nos estamos relacionándonos. Y es muy interesante porque hemos pasado del modelo de la prescindencia a un modelo médico rehabilitador, a un modelo social, que sería el que ahora mismo podría estar así por encima. Bueno, debo decir que yo creo que todavía tenemos algunos elementos del prescindente y muchos del médico rehabilitador. Es decir, están conviviendo todavía a día de hoy estos tres modelos de la discapacidad. Dentro del modelo de la prescindencia, de la antigüedad y la Edad Media, tenemos dos submodelos, el eugenésico y el de la marginación. Bien, voy a empezar por definir un poco lo que es el modelo de la prescindencia, característica, como decía, de la antigüedad y Edad Media, que consideraba que las personas con discapacidad no eran dignas de vivir. Bien porque se les consideraba que habían recibido un castigo de los dioses, o bien porque no tenían nada que aportar a la comunidad. Claro, imagínense en aquella época, si yo tengo un hijo con discapacidad, se me asume que yo he tenido que hacer un pecado y que como castigo me ha traído un niño o una niña con discapacidad. Dentro del primer submodelo, dentro del modelo de la prescindencia, estaría el submodelo eugenésico, que consideraba, como digo, que los niños o niñas con discapacidad eran el resultado de un pecado cometido por los padres, en el caso de Grecia, o una advertencia de que la alianza con los dioses se encontraba rota, en el caso de Roma. Y aquí hago una parada para vincular todo esto con la teoría de Goffman, la que hablábamos anteriormente de todo el tema del estigma. Es decir, Goffman también clarifica el término estigma cuando recurre a la historia, ya que los griegos crearon el término estigma precisamente para referirse a esos signos corporales con los cuales se intentaba exhibir algo que era malo y poco habitual en el estatus moral de quienes lo presentaban. Por otro lado, también se le suma
todo el tema del culto a la estética y el culto al cuerpo en el mundo clásico, cuyos héroes buscaban parecerse a los dioses. Es cierto que investigando, Agustina Palacios, que es un referente en el ámbito de la discapacidad, tiene un libro y habla de dos dioses que sí que tenían discapacidad. Uno era Éfeso, que nació con cojera, y el mito dice que se le tiró al mar para ocultarlo, y Tiresías adivinó con ceguera de la ciudad de Tebas, pero no encontramos muchos más dioses que tuvieran algún tipo de discapacidad. Finalmente, en el mundo antiguo, además, las personas con discapacidad que sobrevivían era ejemplo de burla y entretenimiento. Aquí también tengo que hacer mención que no era lo mismo nacer con discapacidad que tener una discapacidad sobrevenida, por ejemplo, ¿no? Entonces, las personas que adquirían la discapacidad en la etapa adulta, el trato era diferente. De hecho, muchos soldados que quedaban heridos de guerra cobraban pensiones y participaban del reparto del botín. Y aquí incluso podemos ver ya la primera diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, los soldados son los que podrían también tener una consideración de la discapacidad diferente a la de la mujer. El segundo submodelo de la prescindencia es el de la marginación. Ya entramos en toda la época del cristianismo, que condena el infanticidio, motivo por el cual a partir de entonces a los niños y las niñas con discapacidad no se les mataba, sino que se les abandonaban, los padres les abandonaban en asilos o bien en hospitales. En la Edad Media, las personas con discapacidad eran incluidas dentro del grupo de los pobres y los marginados, y la característica principal era la exclusión. Bien porque se les subestimaba de alguna manera, y por lo tanto se les consideraba sujeto de compasión, bien por temor o rechazo al considerarlos objeto de maleficios y advertencia de un peligro inminente. En esta etapa, mientras que en los primeros siglos cristianos las personas con discapacidad cumplían un rol en la comunidad, que eran, decíamos que estaban excluidos, por lo tanto eran los mendigos de la sociedad, para que además las personas pudientes, las personas ricas, pudieran dar limosna y así alcanzar también la salvación. Además de constituir la atmósfera perfecta para que la Iglesia hiciera en aquel momento los milagros, y eso por un lado. Luego, hacia la Baja Edad Media, consecuencia de la peste negra, se asocia a las personas con discapacidad con pobreza y contagio, convirtiendo la marginación, que es lo que estábamos hablando en este modelo, en una verdadera exclusión. Bueno, por suerte vamos avanzando y llegamos a ese segundo modelo del que todavía tenemos bastante, ¿no?, en la sociedad. Surge la primera mitad del siglo XX con la Primera Guerra Mundial y aparece a raíz de la mutilación de muchos soldados y el auge de las leyes laborales que modifican la forma de entender la discapacidad. Entonces, los impedimentos físicos o mentales dejan de ser considerados castigos divinos y pasan a ser considerados, de alguna manera, enfermedades que pueden curarse. Entonces, las personas con discapacidad, siempre que se les cure, pueden aportar algo a la sociedad. Pero aquí hay un error, porque las personas con discapacidad no son personas enfermas. Entonces, la persona que tiene discapacidad, en principio, nunca se va a recuperar de esa discapacidad. En este sentido, solamente se les considera que sí pueden aportar algo a la sociedad, pero siempre y cuando se rehabiliten o mejoren su situación. En este caso, empezamos a trabajar con el enfoque de la deficiencia, ¿vale? Ya mucho mejor, por suerte, aparece lo que es el modelo social, ya a partir de la década de los 60, segunda mitad del siglo XX, y pasamos de hablar de asistencia a pasar de derechos. Las mujeres, las personas con discapacidad son consideradas sujetos con derechos y sujetos de derecho. En este caso, fíjense,
este avance de derechos, en esta primera etapa de los años 60, viene con unos avances en derechos de la mano de, lo voy a leer textualmente, Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, en 1971, y de la Declaración de los Derechos de los Impedidos, en 1975. Como pueden observar, el lenguaje era bastante descalificador. El modelo sobre la discapacidad lo que hace es trasladar el foco, en lugar de en las habilidades, deficiencias, necesidades específicas del individuo, a trasladarlo a las deficiencias y necesidades sociales. Es decir, una persona con discapacidad puede aportar lo mismo que cualquier otra persona sin discapacidad. Siempre ponemos el mismo ejemplo. Si una persona en silla de ruedas quiere acceder a una biblioteca pública y hay escaleras, no puede subir. Si me pones una rampa, esa persona en silla de ruedas puede subir. Por lo tanto, no sería la discapacidad la de la persona, sino de la sociedad, que no se amolda a las necesidades de todos sus ciudadanos. En este caso, es un salto muy cualitativo. Es cierto que parece como que se queda en el aire, teóricamente funciona muy bien, pero si nos damos un paseo por nuestras ciudades, nuestros pueblos o nuestros propios espacios de trabajo, pues todavía vemos mucho, bueno, aquí está fenomenal, pero hemos estado en otras conferencias donde pues no hay ni siquiera una rampa que permita el acceso. Más allá de todo lo que es accesibilidad más física, yo también en las conferencias hago hincapié en la necesidad de esa accesibilidad cognitiva, que es verdad que ya está normativizada, pero que todavía queda mucho camino por recorrer. Y en este mismo modelo social de la discapacidad hay un hito normativo, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Acuérdense de la fecha, se firma en 2006 en Naciones Unidas y España ratifica en 2008, porque luego haré hincapié en esto que os estoy comentando. Y bueno, algunos datos muy por encima para no ir mal de tiempo de las mujeres, que es a lo que he venido a hablar, con discapacidad. Según la encuesta que tenemos más reciente de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia de 2020, la anterior era de 2008. Estuvimos trabajando estadísticamente con datos súper desfasados. Todavía sí, los datos son del 2020 y estaremos esperando otros muchos años para que esto se actualice. Bueno, en conclusión, 4,38 millones de personas que declaran tener alguna discapacidad, mayoritariamente el 58,6% mujeres. La encuesta de discapacidad y dependencia hay una mayor tasa no me sale la palabra, tenemos mayor tasa de discapacidad, pero también porque la esperanza de vida es mayor en las mujeres que en los hombres. Por lo tanto, a medida que somos más mayores, también tenemos más necesidades y de ahí también que en esas estadísticas se sumen las personas con discapacidad, las que nacen, pero también las que nos convertimos. Las mujeres con discapacidad, en cualquier caso, son discriminadas en el ámbito familiar, en el educativo, con niveles de analfabetismo muy elevados. Sus posibilidades de acceso al empleo se restringe, el sistema sanitario tampoco responde a sus necesidades y la protección social, que sí que tienen, no exime a la mayoría de la pobreza. Todas estas circunstancias impiden de alguna manera el desarrollo de formas de vidas regulares y normalizadas. Por ejemplo, el tema del empleo, que es muy importante, obviamente lo más importante es la educación, que luego me va a permitir encontrar un empleo, casi seguro, y luego del empleo, pues tener una vida independiente, ¿no? Porque tener dinero, tener tu propia economía es la que te permite tener independencia. Bueno, pues sobre el empleo de las mujeres con discapacidad, además de esa discriminación que venimos diciendo por el mero hecho de ser mujer, por el tema de género, y además por el mero hecho también de tener una discapacidad, se le suma la problemática de si vive en el ámbito rural o no. El desconocimiento del empresariado, de lo que puede aportar en la empresa una persona con discapacidad. También muy importante en los tiempos que corren la todavía confusión de muchas familias por el tema de las prestaciones. El nivel de exigencia en el sector privado y también en el caso de conseguir trabajo,
los sueldos inferiores respecto a otras mujeres sin discapacidad, pero también respecto a los propios hombres con discapacidad. Hay muchos más datos que caracterizarían la exclusión social que sufren las mujeres con discapacidad en el ámbito económico, social, de participación personal, de sentido vital, prácticamente, pero me gustaría añadir un dato más, que es el relacionado con la violencia sexual también, pero voy a partir de la violencia estructural, ¿vale? Es decir, de la propia exclusión social es violencia. Esa violencia estructural, entendiendo que todas las estructuras sociales, todas las instituciones que niegan o dificultan el acceso a los derechos básicos de empleo, educación y vivienda, entre otros, impidiendo así que determinadas personas o grupos, entre ellos las personas y mujeres con discapacidad, puedan desarrollarse con dignidad. Y no quiero pasar por alto, en este sentido, el hecho de la esterilización forzosa de las mujeres con discapacidad intelectual. Los procesos de esterilización de incapaces, como se llamaba en el argot judicial a la esterilización forzosa de personas con discapacidad intelectual, que eran, fíjense, hasta el año 2020, hace 2 días, una práctica tan legal como habitual en España. Entre 2008 y 2020, los juzgados de primera instancia, 2008, recuerden que España ratifica esa Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues entre 2008 y 2020 los juzgados de primera instancia resuelven sobre 1.144 procesos de esterilizaciones forzosas según el Consejo General del Poder Judicial. Esto significa que un juez o jueza decidía la esterilización de una persona, una mujer con discapacidad intelectual sin su consentimiento, aun teniendo en cuenta que Naciones Unidas, a través de esta convención, exigía de alguna manera la abolición de esta práctica. Llega 12 años después. Además, en el año 2021, un año después, por fin llega la ley que acaba con las incapacitaciones judiciales por discapacidad. Se trata de una reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, es decir, una persona con discapacidad intelectual que pueda decidir lo que quiere hacer en su futuro y no depender de que otras personas, muchas veces familiares, digan cómo tienen que hacerlo. Y no lo tenía escrito, pero es verdad que hay datos que muestran cómo las mujeres con discapacidad y las personas con discapacidad están muy violentadas en el ámbito familiar, cuanto más cercanos somos. Entonces, esto también es un dato importante. Y bien, para acabar con esta primera parte de la conferencia, me gustaría realizar otra reflexión en alto. Bien, seguramente hay más mujeres con discapacidad en la historia. Bueno, es que he ido sin mirar las diapositivas y ahora, bien, aquí. Seguro que hay muchísimas más mujeres con discapacidad a lo largo de la historia, pero por diversos motivos que ya podemos intuir por todo lo que les he contado, no han sido conocidas y mucho menos reconocidas. De las que sí sabemos y reconocemos, o vamos reconociendo, todas estas fotos que hay aquí, pues Ana, las voy a nombrar: Ana de Mendoza de la Cerda, Rosario Acuña Villanueva, Helen Keller, Anne Sullivan, María de la Ole Járraga, María Blancar, Virginia Woolf, Frida Kahlo, Jane Bowles, Ángela de la Cruz, Alison Lapper, Gabriela Brimer, Harriet Martineau, María Teresia Bonparadís, y yo añado, como decía, a Regina García López, de la que específicamente os hablaré en esta segunda parte, como ya os adelanté al principio. Todas estas mujeres se hicieron visibles en algún momento de sus vidas, pero luego fueron relegadas al olvido. De ahí que vuelvo a agradecer a la Asociación de Amigos y Alumnos de la Universidad de la Experiencia la oportunidad de haberme hoy permitido poner de alguna manera el foco en todas ellas y en sus historias. Vamos con la segunda parte, que para mí, pues, de alguna manera significa algo pues, muy emotivo, porque es una historia, insisto, bastante
reconocida. ¿Sabíais quién era Regina García López, la asturianita? ¿Veis? De hecho, muchas veces cuando empezamos a buscar relatos de mujeres con discapacidad no aparece. Por eso creo que es muy importante la conferencia de hoy. A continuación, lo que van a escuchar es la historia de esta mujer contada por su nieto, Julio César de Cisneros de Brito, que además está aquí hoy en la sala, de lo que le contó su padre, Marcelino Cisneros García, de su madre, Regina García López. Además, existen 2 libros de esta mujer que se han escrito por si quieren de alguna manera tener más detalles. Uno de ellos está editado por el Instituto Asturiano de la Mujer y el Ayuntamiento de Valdés en el año 2005, que se llama Regina García López, la asturianita, tal cual, y un segundo libro de Luis González Fernández titulado Regina, el coraje de una mujer, biografía apasionante de una mujer singular, de la editorial Madú, en 2008. Además hay algunos artículos de prensa más o menos acertados. CERMI también se hace eco de la historia en 2015 y más recientemente Pilar Sánchez Vicente, que es novelista, también asturiana, ha hecho una novela de la asturianita y están también trabajando en una obra de teatro que se presenta ahora en mayo en el mismo teatro donde ella hace este discurso que aparece en la pantalla. Bueno, Julio, que es la persona a la que yo entrevisto para que me cuente toda esta historia, pues Julio tenía 7 años cuando, rebuscando en cajas que se apilaban en el balcón de su casa, encontró unos papeles de su padre, que era profesor, y utilizaba fichas y otros documentos que eran guardados cuidadosamente curso tras curso. Entre esas fichas y anotaciones que tenían de libros, aparece un fajo de papeles en los que había escrito un discurso. El discurso era de Regina García López, firmado en Luarca, en el Teatro Colón. Preguntó a su madre qué era eso y entonces su madre aprovechó para explicarle con todo lujo de detalles quién era esa mujer, que era su abuela, que obviamente no conocía, y que su madre, o sea, que era la mujer de su padre, o sea, su suegra, admiraba mucho por lo que también representaba para ella como mujer y también para su padre. Años más tarde, Julio tuvo un encuentro con su padre, con sus 2 hermanas y su hermano, y el padre les contó detenidamente la historia de su abuela. Normalmente, cuando se cuentan estas historias de padres a hijos, pues no hay un protocolo por donde empezar a contar la historia, pero lo que sí que hizo el padre de Julio fue empezar la historia desde la discapacidad de la asturianita. Todo empieza porque lo que quería transmitir el padre de Julio y lo que a mí me gustaría transmitirle a todos ustedes es que lo que había ocurrido con un accidente, lo que hizo fue llevarlo a una fuerza de voluntad brutal, ¿no? A una fuerza de voluntad que convirtió un accidente en una oportunidad, en la oportunidad de desarrollar otras cualidades y habilidades que la vida le había puesto delante y sí supo aprovechar. Se dedicaba a un espectáculo de pedestrismo, que es un espectáculo al que antiguamente pues llamaban de variedades o varietés, no sé si os suena, que son espectáculos que tienen muchos componentes artísticos, cómicos, musicales, también de circo, ¿no? Y todas estas peculiaridades pues se reunían en un espectáculo. Su abuela pasa a formar parte de este tipo de trabajo producto de una azarosa circunstancia, ya que estando en Valtravieso, Luarca, Asturias, que es donde nace en 1898 y casi con 9 años va al aserradero de su padre a hacerle una visita y en una de las máquinas del aserradero se le cae la cinta del pelo y al ir a cogerla, la máquina la engancha a los brazos. Entonces empieza a perder los brazos, por suerte no pierde la vida porque los tendones le hacen de torniquete, pero pierde los 2 brazos y se queda manca. Bien, esta situación además lleva a que la máquina se estropea, el padre pierde el trabajo y tiene que marchar a Argentina para conseguir pagar las deudas que conllevó el accidente y que repercutió en el negocio familiar del aserradero. De pequeña, como se había visto sin brazos, fue apoyada por su madre, es decir, se hizo dependiente para vestirse, lavarse, comer y todas aquellas actividades cotidianas
del día a día. A partir de ahora, todas las imágenes son de ella, ¿vale? Son imágenes de la asturianita que a ella la ven de mayor y obviamente pues sin brazos. Como ella necesitaba una ayuda, tiene una situación y un sentimiento de carga que además marchita su carácter. Se vuelve muy tozuda, muy desagradable, siempre estaba enfadada, dependiente y triste. Sin embargo, cuando cumple los 17 años y debido a la situación económica de la familia, la asesoran que lo mejor sería que internaran en lo que antiguamente era un asilo, que también lo hemos comentado en la primera parte, que era un espacio donde estaban los minusválidos, que así se llamaban las personas en aquella época, minusválidos, hasta hace muy recientemente que hemos conseguido la reforma del artículo 49 de la Constitución española para dejar de hablar de minusválidos y hablar de personas con discapacidad. Bien, pues en este espacio, los asilos, estaban los minusválidos, ahora personas con discapacidad, los locos, ahora personas con problemas de salud mental, o los viejos, ahora llamados personas mayores. Mayores, niños, personas con discapacidad, personas con salud mental, vuelvo a repetir que son desde la sociología constructos sociales. Bien, de alguna manera esos asilos abandonaba a gente que no se podía mantener por sí misma. Ella sentía tal frustración y le tenía tanto pánico a vivir de esta manera que lo que cuentan es que estaba tan desesperada que quería quitarse la vida. Entonces se acerca a unos riscos cerca de Luarca, donde ve que hay un cangrejo enganchado en unas rocas y que su vida dependía de los golpes de las olas del mar. Y parece ser que ella lo que dice es, con una apuesta mental, si ese cangrejo sobrevive, yo no me tiro. Bueno, pues ese cangrejo, por suerte, no perdió la vida, no chocó con las rocas, pudo salvarse y ella decide que no se suicida y, de vuelta a lo que es su casa, a la entrada del pueblo, ve que hay un titiritero. Y ese titiritero en aquella época pues era muy frecuente que estuviera actuando, ¿no?, por las plazas de los pueblos, y en este caso llevaba un mono vestido con un vestidito, con ropa, y hacía cosas con sus patas. Entonces ella pensó, ¿no?, como una iluminación viendo al mono, que ella a lo mejor, si practicaba con sus pies, podría también poder conseguir muchas cosas. Empezó a cultivar el manejo de sus pies para poder coger cosas, asearse, vestirse, para dejar de ser dependiente. En este sentido, la padrina una familia benefactora, matriculada en una escuela típica de niñas ricas, donde aprende todo tipo de habilidades y también acciones que no podía llevar a cabo. Todo lo que se aprendía en esa escuela, lo único que ella lo aprendía era con los pies. Aprendió a montar a caballo, aprendió a cocinar, aprendió a escribir a máquina, a coser, como muestran las distintas fotos que estoy pasando. Al poco tiempo llega a Gijón doña María Isabel Francisca de Borbón y la familia del benefactor de Regina, que formaba parte de los invitados a una cena oficial con la infanta, la invita para que pueda, de alguna manera, alegrar la fiesta. Regina acepta alegremente y empieza a cambiarle la vida. Termina sus estudios y es entonces cuando plantea dedicarse a los espectáculos y a las variedades que comentábamos anteriormente, y su éxito fue muy rápido. Empezó a hacer un montón de gira por todos los pueblos y provincias españolas, y en Extremadura, en un espectáculo en Badajoz, pues había unos soldados regulares que venían de África, y Regina comentó que ella podría escribir lo que le pidieran con los pies. Entonces un soldado gritó: «Luarca, escribe Luarca». Ella lo escribió y a partir de ahí empezó a tener relación con este soldado, que subía a Luarca a visitarla, y finalmente se convirtió en su esposo y luego más allá en su manager. Se llamaba Juan Cisneros, y consiguieron entre los dos que sus espectáculos fueran más allá de España y pasaran a Latinoamérica y Estados Unidos. A lo largo y ancho de sus viajes con sus espectáculos,
Aprendió 5 idiomas. En cada uno de sus espectáculos su mayor alegato era demostrar por encima de sus habilidades la importancia de la voluntad cuando las situaciones son adversas, por lo que su espectáculo se convirtió en un mensaje muy importante y muy reconfortante para el público en un momento en el que Estados Unidos estaba inmerso en la crisis económica del 29. Tremenda crisis que había generado además un desánimo muy importante en toda la población. Todo esto hace que también sea reconocida y recibida por Franklin Roosevelt y también se hace amiga con Eleanor Roosevelt por todo el tema también del feminismo, la defensa de los derechos de los niños, etc. Y también, obviamente, como decíamos, de los derechos humanos. Llega a la Casa Blanca, en fin, pues ella empieza a tomar mucho poder por todos los contactos que va teniendo. Hasta cierto punto llega también a lo que ahora conocemos como Naciones Unidas y empieza a conocer más allá de lo que era el espectáculo, es decir, ella ya empezaba a hablar de política, empezaba a hablar de todos los conflictos que pudieran estar aconteciendo e incluso llega a incorporarse a la masonería, que, bueno, pues como sabemos es una masonería clásica. En su propia estructura no permitía, ¿no?, que hubiera miembros que fueran mujeres. Sin embargo, con el carácter que Regina tenía y todos los contactos, pues también la dieron la oportunidad para poder entrar. Bueno, todo esto en esas etapas, ¿no?, de alguna manera de ir por distintos países haciendo el espectáculo, pero después de todos esos años quiere volver a su casa en Asturias, en Valtravieso, a su casa familiar, que se llama Trieches, y regresa con dinero que le permite, después de tantos años, salvar la deuda de su padre, y también puso una condición, y era que ella no iba a trabajar y tampoco iba a trabajar ninguno de sus 3 hijos, María, Marcelino y Juan, que en el momento en que fallece ella tienen 18, 14 y 12 años. Pero no quiere que no trabajen por tener dinero, sino que ella lo que quiere es que sus hijos no trabajen para que puedan estudiar, ¿vale? Entonces ella se dedica a los niños a partir de entonces, con el dinero que ha recaudado y fruto de ese conocimiento, de su curiosidad por todo lo que le rodeaba, observó que en las becas que daban para estudiar para los niños pobres no había suficientes becas para muchos niños brillantes de Asturias. Entonces lo que ella hace es ir llamando a todas las puertas a las que había conocido para que conseguir fondos económicos y poder crear una fundación que diera becas a niños y niñas de Asturias para poder estudiar. Funda, por lo tanto, una fundación llamada Selección, que entre otros objetivos tenía el de decidir esa asignación de becas. Todas las puertas a las que llamó las rechazaban. Todas eran negativas e injusticias que ella, en lugar de achicarla, lo que hacían era que la daban todavía más fuerza y energía para seguir adelante. Por lo tanto, ¿qué hace? Si yo llamo a las personas ricas y no me quieren hacer caso, voy a movilizar al pueblo, a los trabajadores, que ya verás cómo se van a unir a mi causa, decía ella. Entonces, consigue los fondos de una persona que era jesuita, que la dona en testamento una casa en Madrid. Aquí la historia nos podríamos tirar 2 o 3 horas más e intento acortarla, pero luego también esa casa que en principio hereda en Madrid es la que también la va a hacer pasar por una serie de situaciones pues, bastante negativas en su vida. ¿Por qué? Porque estalla la guerra y al estar en Madrid, en la zona republicana y al haberse dado a conocer como una persona influyente, con contactos internacionales, conocimientos de 5 idiomas y con acceso a casi cualquier ámbito pensable, le piden que se haga espía del bando republicano para que les transmitiera información del Gobierno de Madrid. Ella se niega rotundamente porque su prioridad en Madrid no era otra que ayudar a una prima que se había quedado embarazada. Se niega, el bando republicano la detiene y en la cárcel coge el tifus.
trasladándola al hospital donde está ahora el Museo Reina Sofía, el Hospital San Carlos. Supera el tifus y es liberada. Las fuerzas nacionales de Franco liberan a todos los presos republicanos y también a Regina, que por cierto mantenía una una mentalidad liberal y democrática, un pensamiento muy cerca de lo que era el pensamiento liberal español y por lo tanto muy lejana de Franco. Más adelante, yendo al cine a ver una película donde era habitual que al final de su proyección se les obligara a levantar la mano y cantar el Carasol, uno de los soldados se sorprende al ver que hay una mujer que no se levanta y que no levanta los brazos. Claro, no tenía brazos para levantarlos. Cuando se acercan a ella, que tenía un carácter fuerte, lo he comentado anteriormente, contesta airada que nadie la haría levantar el brazo, decía ella, y menos Franco, claro, con su propia ideología, aunque me suponga la muerte. Otras personas decían al soldado que era manca y que por este motivo no podía levantar el brazo y así no la llegó a pasar nada. Pero sin embargo este soldado la persiguió a su casa y posteriormente la denunció al Ministerio de Defensa, a la Policía Militar. La detuvieron, estudiaron el expediente, el que tenía, ¿no?, de cuando fue detenida por el bando republicano, y vieron que era una persona con una serie de cualidades y que la habían estado tanteando para que fuera espía. A partir de ahí comienzan a acercarse a ella, preguntándola su opinión por cuestiones de política internacional, sobre la guerra, sobre Alemania, a las que ella iba contestando. Por lo que los militares que la habían detenido consideraron que era perfecta para ocupar un papel de espía, o sea, ahora para el otro bando. Ella se vuelve a negar y como se niega, la acusan de asociación ilícita. De formar una especie de secta, que era su fundación, pero bueno, ya le achacan que era comunista, que pretendía exacerbar las relaciones de clase mediante becas y el apoyo económico. Es decir, que su fundación Selección fue considerada de peligrosa, atribuyéndola la pena de muerte por el Tribunal Militar. Curiosamente, según cuenta Marcelino, los testigos que se presentaron para declarar en contra de Regina y su fundación eran conocidos del famoso jesuita, que os dije antes, le había donado una de sus casas en Madrid. Bueno, de alguna manera, lo que creen los hijos, los nietos y también todos los diarios que ella dejó escritos es que ella se hizo pasar por loca en la cárcel, presentando un cuadro psicótico. Y se contaba, ¿no?, que lo hacía de forma ficticia, ya que ella conocía los síntomas y las formas de comportamiento de una persona que pierde la cabeza y lo fingía para liberarse de la pena de muerte. Paralelamente, los hijos de Regina, que estaban en Asturias, reciben una carta de su tío para que no vayan a Madrid, porque la guerra estaba en una situación muy negativa y eran menores. Sin embargo, no hacen mucho caso de la carta de su tío y se acercan a Madrid, consiguen ver a su madre. Bueno, de alguna manera, todo lo que conlleva este tema de la cárcel es que había una monja, parece ser. Cuenta Julio que llevaba una cofia de estas que parecen de origami, de color blanco, que cuando su madre les dice no os preocupéis, que ya muy pronto, cuando voy a salir y vamos a estar juntos, esa monja le dice que no va a salir de allí. A los pocos días de esa visita reciben una carta informando de que su madre había muerto por tifus. Marcelino, que es el padre de Julio, siempre sostuvo que eso de que tenía tifus fue una invención, ya que Regina había pasado el tifus en su primera estancia en la cárcel. Y parece ser que se trata de una enfermedad que una vez que la pasas puedes quedar inmunizado. Bueno, estos son, como digo, lo que la familia cuenta y que entendemos que podría de alguna manera haber sido envenenada en la cárcel. De alguna manera, la historia de Regina es mucho más revolucionaria de lo que se ha dado a entender. También conocía a la familia de Severo Ochoa, que la situación que también eran de
el Nobel de Medicina, que era de Asturias, que también la asesoraron que saliera de España para protegerla de la guerra, pero ella pues no quería dejar sola a su familia ni bueno, pues de alguna manera a todo el mundo que la rodeaba. Julio, cuando yo le entrevisto para conocer a fondo la historia de su abuela, piensa que su padre siempre le dio una lección del enorme ejemplo que representaba a su abuela, como una mujer de gran carácter y mucha voluntad. Y la verdad es que lo único que tuve que preguntarle a Julio fue que de dónde, ¿no? que me contara con detalle cuál era la historia de su abuela. Voy a terminar la conferencia, bueno, aquí vemos con la familia que ella crea y la Fundación Selección, aquí conduciendo un coche, bueno, pues un montón de fotos pintando y demás que podemos estar para ver hasta dónde llegó esta gran mujer. Y me gustaría acabar la conferencia dando voz a Regina leyendo su discurso. Un discurso que pronuncia, como decía al principio, en el Teatro Colón de Luarca el 27 de marzo de 1936. Lo voy a leer tal cual. Respetable público, sí que me gustaría cuando lo leo que se imaginen que están en 1936 y que busquen un poco la imagen, ¿no?, de cómo podría estar ella haciendo este discurso a un público como si yo fuera ella y ustedes el público, en 1936. Respetable público, antes de principiar con el programa de la Asturianita, daré a conocer el de Regina García, pues aunque con ambos nombres se denomina la misma persona, ésta los utiliza con distintos fines. Para la multitud, la Asturianita solo es el acontecimiento artístico que congrega frente a los escenarios en donde actúa a un público curioso y sorprendido de la habilidad de sus pies. Aquí, entre sus conterráneos, que la vieron niña y adulta, solo resta conocer de ella el porqué de esta velada beneficio de selección. Flor ideal que brotó en el páramo de su vida, que no saben lo que significa quiere y podrás. Y aunque la mayoría de los espectadores solo veían en mí un hábil pedestrista, no faltaba nunca público selecto que viese a la mujer que, despreciando la compasión, corrió en pos de la justicia de un continente a otro, dando pruebas de lo que puede la voluntad, de lo que logra el carácter, de lo que es posible hacer cuando el espíritu templado y el concepto de la propia valía se sobreponen a las asechanzas del infortunio y a los zarpazos del dolor. Así, convirtiendo el mundo en mi gran asilo, hice lo que me mandaron aquellos grandes señores. Me fui a él para vivir. Viví, sí, intensamente. Hice cuanto pude hacer los asilados de mi temple. Rendí tributo al Creador, entonando un himno a la vida, al progreso, a la naturaleza y al amor. Con la voluntad hecha acción, aprendí, trabajé, gané, gasté, soñé, amé y realicé, porque dentro de mi cuerpo mutilado está el alma de una mujer de cuerpo entero. Después de perder mis brazos empezó mi lento y provechoso aprendizaje de la vida. Los niños huían de mí sin querer ser mis compañeritos de juego. Obtuve las primeras revelaciones de la compasión, que hiere, que humilla. Las gentes derramaban sobre mí sus miradas piadosas. Pobre manquita, decían, y para los suyos, sí, qué carga. Esto amargaba mi espíritu tornándome hosca. Pasó el tiempo, se despertó en mí un ansia de aprendizaje, de superación, y fui al colegio hasta que, ya pasada la edad escolar, me avisaron para que dejase mi lugar a otra niña. Para ejercitar mis pies yo no tuve otro maestro que mi propio ingenio y mi propósito de utilizarlos para sustituir a las manos. Fue considerado como el resultado de una imaginación calenturienta. Viendo que Luarca era el pueblo más protegido por los filántropos, que gastaban sumas fabulosas en obras de caridad, me fui a verles uno a uno, para que me apoyasen en los estudios. Yo quería ser maestra. ¿Sería que creían inútiles todos mis esfuerzos? ¿O que no querían emplear dinero en prepararme, en hacer de mí una mujer útil como las demás? Lo cierto es que más o menos todos me decían lo mismo. Anda, niña, que no sabes lo que dices. Déjate de todo eso y estate en el asilo. Come, duerme y reza dando gracias a Dios por haberte preparado un lugar en donde vivir sin preocupaciones.
El dinero lo debemos emplear en lo que sea útil. Yo soy útil, Señor. En mí no perderá usted su dinero y se lo devolveré cuando lo gane. Y con una sonrisita de esas que nunca pude comprender, me despedían dándome palmaditas en el hombro. Ninguno me apoyó. Me vi en el hospital asilo a los 17 años rodeada de inválidos, viejos y enfermos, a quienes la caridad iba arrinconando allí. Yo me vi como ellos, condenada a vivir como un despojo humano, pero sin haber producido antes, sin haber dejado huellas de mi paso por la vida. Todos los músculos de mi cuerpo gritaron íntimamente pidiéndome actividad. Las vidas en Fárfara pidieron manifestarse desde el fondo de mi ser. Mi cerebro respondió a los impulsos de mi corazón y salí de allí para vivir la vida según se presentase. En un supremo esfuerzo de voluntad me convertí en la asturianita, la artista cuya labor sirvió de ejemplo a los demás. Ya retirada en mi aldea, los niños me rodearon siempre, considerándome su gran amiga, y año tras año me hacen compañía leyendo, ejecutando música o discutiendo un tema, cuando me hacen partícipe de sus penas y alegrías, cuando me hacen conocer sus aspiraciones. Yo recuerdo mi niñez y adolescencia, amargada por el desdén e imaginándome que vuelvo a vivir en ellos. Les aliento acompañándoles en los estudios y en los exámenes, adquiriendo cualquier documento que necesitan. Cuando los veo venir ateridos, mal alimentados, con los pies mojados y rendidos de recorrer 4 veces diarias 3 kilómetros de carretera para asistir al instituto, cuando considero que lo mismo o acaso peor están otros muchos niños del concejo, se me levanta el alma rebelde contra todo lo que contribuye a envenenar el espíritu de los niños, haciendo de ellos levadura de disturbios sociales al fomentar la injusticia. Protesto de todos los que son indiferentes a todo esto. Este abandono en que se tienen las inteligencias superdotadas después de la edad escolar es un crimen del que acuso a todos los abúlicos ante este problema, sean ellos quienes fueren. El niño no es una bestia que se alimenta y domestica para que ayude al hombre en sus faenas más o menos rudas. El niño es el hombre del mañana, con derecho a manifestar su sentimiento y materia. Y estos derechos todos estamos obligados a defenderlos como individuos y como ciudadanos. Entre los millares de muchachos que no pasan de mediana en capacidad, los hay que serían verdaderas eminencias en la profesión para que son más aptos, pero por falta de apoyo quedan viviendo en un ambiente que no es el suyo y la humanidad se priva de sus descubrimientos. ¿Acaso alguno de los talentos perdidos en el destierro de la incomprensión humana hubiese devuelto la luz a las apagadas pupilas de Magdalena Vega, la jovencita en cuyo afán de ser útil veo mi propio afán? Con su tacto maravilloso descubre las letras en nuestros libros, lee nuestras cartas y escribe para nosotros con tanta naturalidad como cualquiera de sus amiguitas. Se prepara para cursar el bachillerato, en la seguridad de tener un lugar entre los seres más útiles a la humanidad. Le falta luz, pero le sobra vista para descubrir los nuevos horizontes en el campo de su vida. No desmayéis, les digo, ya se os hará justicia. Pensad en mí para no acobardaros, probad qué queréis y eso bastará para que lleguéis al fin. Todos os ayudarán, esto les digo a ellos, pero lo que nunca les dije es con los obstáculos que tropiezo al abrirles paso por la vida. Instituto de Segunda Enseñanza tiene un porcentaje de matrículas gratuitas. La documentación para ingresar y los derechos de examen cuestan lo que muchas veces no tenemos ni ellos ni yo. Pasamos cada apuro, pero seguimos adelante. El año pasado llegó a mi poder un documento que daba derecho a 4 becas para nuestro concejo, subvencionadas con 1.800 pesetas anuales cada una, para los estudiantes más inteligentes y faltos de recursos. Me fui a la Diputación, en donde me atendieron muy bien, pero de las 52 becas en toda Asturias para Luarca no había ninguna, porque faltaban personas influyentes para pedirlas. Sí, por eso les dije, yo soy capaz de pedir influencia a la Sociedad de Naciones. Vine, y a quien primero recurrí fue a los señores más influyentes en los destinos de Luarca, como autoridad y como capitalistas. Todos fueron muy corteses conmigo, pero el asunto había que dejarlo para más adelante. Estaban tan ocupados. Después se me ocurrió organizar el concurso Selección para reunir los fondos de una beca popular. ¿Acaso para estos señores sería menos enojoso desprenderse unas pesetas que tramitar un expediente? Yo vi cómo se recaudaban los fondos para una fiesta cualquiera.
sin otro fin que pasar un rato de juerga. Con el optimismo genuinamente asturiano que hay en mí, me dirigí a esos señores que, lejos de tomar en consideración este mi sano afán, ajeno a todo fin bastardo, procuraron disuadirme, convencerme de la inutilidad de mi empresa. Sonreí al oír sus razonamientos y pensé: son los mismos que antes me negasteis el apoyo, los mismos que me considerabais un parásito social. Habéis medido mi capacidad y energía por la vuestra. En mis condiciones físicas y económicas seríais pobres guiñapos humanos. La ley de la compensación existe. Iré de casa en casa y uno a uno hablaré con todos los vecinos del concejo, y lo que podría hacer uno solo lo tendrán que hacer entre muchos, pero lo harán. Habrá una lista de suscripción en cada fábrica, en cada taller, en cada sociedad, en cada pueblecito. Y por si esto no basta, la asturianita volverá a la escena, con la doble misión de artista y ciudadana, defensora de los derechos del niño. Ahora ya no es la pobre adolescente sin brazos que pide apoyo para capacitarse, no. Ahora es el manantial inagotable de ternura para todas las víctimas de la ignorancia. Es el crisol en que se funden todas las aspiraciones de una raza. Es el ejército de soldados que defienden sus derechos. Es la niñez, la juventud, el pueblo entero que reclaman justicia para los méritos de cada individuo. El concurso selección es algo que debemos tomar en cuenta. Es obra de mucha envergadura para dejarla pasar desapercibida. La recomiendo a padres, maestros y políticos. A los políticos cuya ideal mane de una fuente sin lodo en el fondo. Y si esto no basta, les recomiendo a los niños, a los hombres del mañana, para que al ir a las urnas seleccionen a los gobernantes, en los cuales el corazón y el cerebro no tengan ninguna barrera infranqueable. Así, paisanos queridos, no toméis a selección como una obra de una mujer que trabaja con los pies, tomadla como obra de una mujer sin brazos, a quienes hombres de todos los países prestaron los suyos para dar un abrazo a la humanidad. He dicho. Si se dan cuenta, bueno, yo es que me emociono, pero si se dan cuenta, por lo que precisamente lucha la asturianita era por acabar con esa violencia estructural que decía anteriormente, con la que iniciamos el razonamiento en esta conferencia, a partir de la cual se consolida un espacio público exclusivo para el hombre o para algunos hombres, para los más pudientes económicamente, y contra aquellas personas que se encuentran en situación de desigualdad social. Esto, por lo que ella lucha, ha cambiado a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, todavía queda mucho camino por andar, por lo que no debemos de dejar de luchar por nuestros derechos y tampoco por nuestra voluntad y tesón por conseguirlos. Que la vida de Regina, la asturianita, nos sirva de modelo, ya que en un solo ser se podía encontrar la defensa por los derechos de las mujeres, por los derechos de los niños y las niñas y por los derechos de las personas con discapacidad. Gracias. Qué discurso tan bonito para acabar la conferencia. Vamos a pasar al turno de preguntas. Si alguien quiere preguntarle algo, levanta la mano y me acerco con el micrófono. ¿No tenemos preguntas? Venga, pues me subo al escenario. Les he dejado aburridos. Ha sido una conferencia maravillosa. Yo quiero recordar una de las frases con la que has iniciado la conferencia, que decía que la discapacidad no es una enfermedad y qué importante ponerlo en valor y que intentemos normalizar y visibilizar la discapacidad. En este caso estábamos hablando y centrándonos en las mujeres, pero qué importante hacerlo y qué importante tener personas que investiguen como tú, que trabajen como tú y que lo normalicen y que lo expongan ante un público, pues para que las barreras, esas pocas barreras que van quedando, las vayamos hundiendo. Gracias. Le voy a pedir a nuestro presidente, a Juanjo, que nos acompañe en el escenario, porque te queremos hacer entrega de un detalle como agradecimiento a tu presencia en este ciclo de conferencias de ALUEX.
mientras se hacen la foto, voy a ir despidiendo. Natalia, gracias de nuevo por traer hasta este salón una perspectiva que es más desconocida dentro del ámbito femenino, pero tan necesaria conocer. Regresaremos la semana que viene y continuaremos hablando de mujeres, de orgullo de ser mujer, con la charla La invisibilidad de los cuidados y la carrera profesional de las mujeres, y lo haremos con Gratiela Florentina Moraru. Gracias por su compañía a todos y buenas noches.